El otro día estaba viendo una serie bien chistosa de Netflix que se llama Envidiosa. Es una serie argentina y la historia giraba en torno a que la protagonista es una chica de casi 40 años que termina con su pareja que tenía como hace 10, 12 años, y no, hace 10 años aproximadamente, porque él no le pidió matrimonio. Y la verdad es que si bien el tema como el tema central de la serie nos gira en torno como a es gran parte de las cosas que le pasan es porque ella tiene miedo a estar sola. De verdad se podría haber ahorrado muchas situaciones si es que ella hubiese enfrentado este miedo a estar sola. Obvio es una serie, pero de ahí me surgió un poco como la idea de hablar sobre esto, que es estar sola, aprender a estar sola, aprender a estar contigo finalmente. Y me acordé mucho de que hace unos años atrás, yo creo que unos casi 10 años, 9 años atrás, tuve una relación más o menos larga. Y me acuerdo que cuando terminó esa relación me sentía muy rara. Y la verdad es que principalmente yo alargué más esa relación de lo que correspondía porque tenía miedo de estar sola. Tenía miedo de terminar esa relación que igual estaba como perdida hace harto tiempo. También me pasó que quemé ese vínculo solo porque extendí la relación más de la cuenta. Y también terminé yo muy cansada emocionalmente, como cuando uno sostiene ese tipo de vínculos que ya no debiesen existir, inevitablemente uno le pone mucha más energía de la que realmente debiese requerir en situaciones, en circunstancias normales. Y si bien yo no he tenido muchas relaciones largas, creo que igual estos términos como que son una especie de terremoto físico y mental, porque esa persona que te acompañaba a todas partes ya no está. Cuando uno está en pareja igual tiene esta sensación como de que tienes una especie de acompañante como casi que por añadidura, por decirlo de alguna forma. Si te invitan a un matrimonio, normalmente te tienden a invitar con pareja. Si es que vas a algún evento, te invitan con esa persona. O si no, como que igual existe una especie de explicación de por qué no te están invitando con esa persona. Y ahí uno igual tiene dos opciones. Y yo tenía particularmente dos opciones, que era o me acostumbraba a hacer las cosas sola o dejaba de hacer cosas. Y me acuerdo que había un restaurante que yo había conocido con esta persona y me gustaba mucho, pero me daba... Ya, el primer miedo que me daba era obvio topármelo ahí. Lo segundo, sentarme sola como a comer, me daba pánico. Me daba pánico, pánico. Era una sensación de que yo sentía que todo el mundo me iba a mirar, de que todo el mundo se iba a dar cuenta casi que yo estaba recién terminada. Y en verdad ahora lo encuentro muy absurdo. Y la verdad es que en ese tiempo yo no sabía mucho lo que estaba haciendo. O sea, era chica, tenía 20 años. Y si bien ahora no es que me doble la edad, tengo 30, pero sí entre los 20 y los 30 aprendí muchas cosas. Y lo primero que hice, me acuerdo, ese día lo tengo muy grabado, y fue que calculé como el momento en el que yo pudiese ir a ese lugar y no topármelo. Pero lo hice. Me senté sola a comer, y si bien en un principio pensaba que todo el mundo me estaba mirando, en mi cabeza, absurda igual, en mi cabeza todo el mundo se acordaba que yo iba a ese restaurante con esta persona y que casi que me iban a preguntar por él, y no pasó. Y de esto han pasado ya casi 10 años más o menos, sí, como 10 años. Y creo que el mejor regalo que mi Laura veinteañera le pudo dar a todas mis Lauras que siguen, fue aprender a estar sola y no tener miedo a andar conmigo misma. Y eso me ha permitido muchas cosas, como viajar sola, ir a conciertos sola, ir a fiestas sola. Y también el regalo de conocer mucha gente que a lo mejor en otras circunstancias, si es que hubiese andado con compañía o con amigas, no lo hubiese hecho. Y creo que esto no se trata tampoco de no querer compañía o de estar siempre sola. No, yo siento que uno igual necesita compartir con sus amigas, juntarse cada cierto tiempo, poder compartir experiencias.
y un sinfín de cosas, porque creo que también saber andar con gente es complejo y es algo que ahora yo estoy reaprendiendo porque me costó. Sino que más que no querer compañía, se trata de que el no tener compañía no te frene, no te quite de experiencias, no te quite de momentos bonitos. Yo conozco mucha gente que, por ejemplo, han tenido oportunidades de ir a conciertos de artistas que estaban esperando hace mucho tiempo y no han ido por no querer andar solas. Y es como, ¿por qué? O ir a un restaurante sola, o dejar panoramas como quiero ir a una cafetería y no tengo compañía, y te pierdes ese momento solo por no ir sola. Y la verdad es que a mi gusto andar sola es una experiencia que te brinda cosas muy lindas. Yo me acuerdo que yo me fui a un viaje largo a España hace como 3 años atrás, y ahí me fui como 1 mes y medio. A lo mejor para muchas personas no puede sonar tanto, pero sí era harto tiempo para mí. Pero antes de eso yo ya había como viajado sola cuando tenía como 21 o 22. Y en ese tiempo igual no era tan consciente de lo que producía, pero sí uno se enfrenta como a uno mismo y llegas a conclusiones que de repente andando con otras personas no llegarías. Por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que me fui cuando estaba más chica, me fui así como un par de días a Tacna, y me acuerdo que me tomé un tour. Iba caminando por la plaza y un chico me abordó y me dice, oye, tenemos un tour, no me acuerdo dónde era. Y sale, no sé, me acuerdo que eran como 8,000 pesos chilenos. Ya, esto podría haber terminado muy mal. Pero me acuerdo que me subí a una micro de estas de segundo piso y fue tan lindo. Fue una experiencia tan bonita como literal estar en un lugar donde nunca me había imaginado estar y sola. Bueno, mi familia estaban todos preocupados acá, pero creo que ahí le fui como perdiendo un poco ese miedo. Pero después, cuando me fui a España, fue incluso más retador porque no estaba a 2 horas en avión de mi casa. Si bien hubo lugares donde me recibieron amigas, el hermano de una amiga igual, el reto era mucho mayor. Y me lo agradezco tanto porque conocí mucha gente bonita, pude como conocer historias, pude andar en lugares donde en realidad probablemente si hubiese andado acompañada no lo hubiese hecho. Además fue un viaje en el que anduve tranquila porque me pude tomar mis tiempos, porque no sentía esta presión de esta otra persona la estará pasando bien, o a lo mejor podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro. De verdad fui muy, muy dueña de todo. Entonces lo recomiendo muchísimo porque además se fortalecen muchas características de uno como persona. Por ejemplo, yo no hablo inglés, hablo solo español, y me acuerdo que me vi enfrentada a situaciones donde probablemente debí saber inglés y no lo sabía. Y lo resolví igual, y siento que cuando en el momento obviamente uno se abruma, y en ese momento es literal como ese meme que es como, ¿por qué no me puede gustar, no sé, acostada un domingo en mi casa y tengo que cruzar el mundo a retar mis habilidades? Como que ese es pensamiento igual, pero después cuando uno resuelve esa situación y uno se da cuenta de lo capaz que es de hacer ciertas cosas, es muy lindo. Como que a mí siento que me subió la autoestima igual. Como decir, ¿sabes qué? Sí soy capaz de cruzar el mundo y estar en un lugar y sobrevivir a eso. Eso es súper importante. Y después de ese viaje también hubo un antes y un después en mí. Como me acuerdo que volví de ese viaje y dije, ya no le tengo miedo a nada. Como obviamente después van apareciendo miedos de otras cosas, de otras circunstancias, pero dije, ya no le tengo miedo a nada. Y me acuerdo que ese año se me presentó la oportunidad de ir al concierto de Daddy Yankee sola y lo hice. No lo pensé 2 veces y lo hice. No me arrepiento de nada. En ese concierto también conocí a 2 chicas con las que nos hicimos, no somos amigas ahora, pero fue como una buena anécdota decir, oye, conocí a
a esta persona en un viaje. Me acuerdo que cuando estuve en Europa conocí a unas chicas en París y una de ellas terminó siendo colega mía como del rubro de las pestañas. Y es como bacán igual, no sé. De repente las tengo agregadas a otras chicas que conocí, las tengo agregadas a redes sociales y veo sus vidas y es como, oh, qué bacán, no sé. La cosa es que se fortaleció mucho como esa capacidad de hacer cosas solas y siento que eso igual me ayudó muchísimo a más adelante lanzarme sola, a tener mi negocio, a un poco atreverme a arrendar un espacio para trabajar y decir, ¿sabes qué? Yo sí puedo sola. O, o incluso vivir sola. Creo que no le tenía tanto miedo. Siento que de hecho era algo que anhelaba muchísimo, tener como un espacio que yo hubiese diseñado a mi gusto, con todo lo que yo quisiera, para bien o para mal. Entonces siento que, como decía hace unos minutos, no se trata de no querer compañía, sino de que la falta de esta no te frene y que el miedo a no estar sola no te haga tomar malas decisiones, no te haga quedarte en relaciones que ya no funcionan, a tener amigos que de verdad nunca fueron tus amigos, a de repente estar en un trabajo que ya no te acomoda. Incluso me acuerdo que yo cuando estaba en la universidad me daba mucho miedo tomar ramos sola, me daba pánico tomar ramos sola y no sé, no quiero tampoco especular como las cosas que me perdí porque finalmente tampoco ejerzo, entonces, pero que la falta de compañía no te frene a tomar como actividades, a hacer cosas. Y también quise como elaborar una especie de guía en la que puedas aplicar en tu día a día para ir perdiendo este miedo a estar sola. Y lo voy a dejar aquí, si quieres lo puedes anotar. Quiero hacer un resumen para Instagram. Y el primero es que, obviamente, como vamos a empezar de a poco, la idea no es que te sometas a esto como de forma muy radical. Pero trata de que, por ejemplo, cuando salgas a lugares, cuando andes acompañadas con tus amigas o con una pareja, fíjate en la gente que anda sola. Real, y más que fijarte en ellos, fíjate en los pensamientos que tú tienes hacia las personas que andan solas. Uno no necesariamente al verlos cree que o están recién terminados o sentir lástima por esas personas, sino que es una persona que anda sola, fin. Y en verdad ahí también te va a dar una respuesta de que a lo mejor el miedo a andar sola nace de un prejuicio tuyo, como de qué es lo que tú realmente piensas de la gente que anda sola. Lo segundo que puedes hacer es que si realmente te produce mucha ansiedad andar sola, comiences por cosas pequeñas. Siempre es bueno comenzar de a poco. Y hacerte consciente de que igual haces más cosas sola de las que tú crees. Como por ejemplo, cuando uno va de camino al trabajo, se sienta en una cafetería sola a tomar desayuno. Y eso está bien. Entonces, empieza a hacerte consciente de estas pequeñas cosas que ya haces sola para que de a poco te vayas familiarizando con la idea. O incluso también puedes hacer esto de que si sales a almorzar con compañeros o cosas así, te levantes un poco antes de la mesa y vayas a tomar sol sola a otra parte o cosas así. También es una buena opción como yo esto lo aplico para muchas cosas que hago, como cuando quiero hacer algo nuevo y pienso que es muy difícil o no tengo una referencia, siempre busco gente que ya lo haga y los tomo como referencia. Uno, para entender que sí se puede, y dos, para ir viendo, esto se le llama como ingeniería a la inversa, que es ver qué es lo que hicieron ellos y que a mí me puede servir. Y hay una cuenta en Instagram, no sé si está en TikTok, que se llama Una Mesa para Uno. Ahí ustedes, esta chica, yo la empecé a seguir por eso, porque compartía muchos panoramas solas y muchas reflexiones de andar sola. Y otra cosa que también me gustaría como que entendieran que entendieras de este querer andar sola, es que andar sola no significa que vas a ser
como panoramas donde estés solo tú, sino que, como te decía, no frenarte por la falta de compañía. Y de repente puedes ir a otro tipo de eventos donde a lo mejor no vas a estar sola, pero sí no conoces a tanta gente. Ahora hay muchas cosas. Por ejemplo, puedes era estos donde las chicas pintan cerámica, donde se juntan a pintar en acuarela. Y ahí conocer más gente, de repente hacen hasta grupos de WhatsApp antes de ir, entonces igual de ahí también puedes ir buscando como oportunidades también para abrirte a conocer otras personas. De hecho, yo voy a ir a uno y ahí les voy a estar contando mi experiencia. Y lo último que yo creo que también es importante y que no lo puedo pasar por alto es el tema de los peligros. Es importante hacerse consciente de qué es lo que te produce miedo como a nivel de peligro latente. Ya, yo sé que por ser mujeres, obviamente corremos más riesgos a la hora de salir solas, pero la idea de hacerte consciente de qué es lo que te da miedo o de cuáles son esos riesgos es poder minimizarlos. Entonces, por ejemplo, cuando yo me fui sola de viaje, yo me estaba reportando constantemente con mis amigas, con mi mamá. Me acuerdo que un tiempo una prima me puso este rastreador en el WhatsApp para saber dónde yo estaba. Evidentemente no meterte a lugares peligrosos si no vale, como si no hay nada ahí, ¿para qué te vas a arriesgar de forma innecesaria? Entonces, como te decía, saber qué es lo que puntualmente te da miedo para poder hacerlo consciente y poder resolverlo o minimizarlo lo más posible. Así que te voy a hacer un resumen para que lo puedas tener más claro. 1. Fíjate en la gente que anda sola y hazte consciente de qué piensas de ellos. O puedes preguntarle incluso a tu acompañante qué piensa de esa persona. Si te da mucha ansiedad, hazte consciente de las cosas que haces sola o comienza de a poco a hacer cosas sola, como salirte antes de la mesa donde están tus compañeros o cualquier otra cosa así. Puedes buscar a gente que compartan ideas de panoramas solas y puedes buscar en redes sociales gente que haga estos panoramas sola y aquí yo te recomiendo muchísimo el Instagram de Una Mesa para Uno, que a mí me gusta muchísimo. También entender que hacer panoramas sola no significa que siempre vas a estar sola, solo que no te vas a acompañar de una persona conocida. Y por último es hacerte consciente de lo que te da miedo para poder minimizar esos riesgos. Y a lo que te da miedo me refiero a riesgos latentes, como que te asalten o ir a un lugar peligroso o el Uber o lo que tú quieras. Así que espero que te haya servido muchísimo esta guía y quiero compartir un poco una reflexión que he tenido como este último tiempo, y es que poder andar sola es un regalo, es un privilegio que a lo mejor nuestras mamás y nuestras abuelas no podían acceder a él, y que aprender a andar sola es una forma muy consciente de poder elegir desde la libertad quién va a ser nuestro copiloto. Cuéntame qué te pareció el capítulo. Nos vemos en 2 semanas más, yo creo, porque recuerda que siempre tenemos una historia que contar.